¿Qué tal, amigos? Por estos días, el Perú se apresta a recibir a diversos mandatarios y comisiones internacionales al calor de las actividades de la famosa APEC 2024. Y este asunto está bajo la aguda mirada de los intereses norteamericanos, sobre todo después de la elección de Trump como el próximo presidente de su país, el cual, como todos sabemos, no es muy amigo de los señores de la tierra del Guantán. Según algunos analistas norteamericanos, el Perú enfrenta una situación de riesgo. El investigador estadounidense Robert Evan Ellis afirma que la reciente victoria de Trump en Estados Unidos otorga nuevas dimensiones estratégicas y políticas a la alianza entre el gobierno peruano y China. La pronta inauguración del megapuerto de Chancay en Perú, el cual algunos llaman en forma irónica Puerto de Shanghái, operado en su totalidad por la estatal china COSCO Shipping, implica importantes riesgos geopolíticos para el país incaico. De acuerdo con el investigador Robert Evan Ellis, del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos. Ellis alerta que la creciente dependencia de Perú respecto a China en sectores estratégicos como minerales, electricidad y telecomunicaciones podría limitar su capacidad para resistir a la influencia del régimen chino en su territorio, especialmente ante un escenario de crisis política o conflicto. La presión podría obligar a Perú a permitir operaciones militares chinas en el puerto, lo que elevaría las tensiones y comprometería la soberanía nacional. La situación se vuelve más compleja en el contexto de la reciente victoria de Donald Trump, quien podría adoptar una postura crítica hacia los intereses chinos en América Latina. Algunos analistas creen que Trump podría enviar representantes a la cumbre APEC en Lima para evaluar estos desafíos tras su reciente victoria electoral. Ellis, experto en relaciones de América Latina con potencias extranjeras, publicó un reciente artículo para la red China y América Latina RedCAEM, resaltando los peligros de Perú a pocos días de inaugurar el megapuerto de Chancay, la obra cúspide de la alianza entre este país y China. Lo que concluye el investigador cobra alta relevancia, sobre todo en un país con una presidenta como Dina Boluarte, cuya legitimidad se ve cuestionada por un 5% de aprobación de su mandato. En tiempo de paz, un futuro gobierno peruano tendría mucha dificultad en negar a COSCO permiso para recibir buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación en su puerto. Mientras, en tiempos de guerra, la capacidad de la empresa para recibir y enviar carga militar y reabastecer al Ejército Popular de Liberación con buques militares de la Armada podría verse facilitada por una crisis política en Perú, en la que el control del gobierno es incierto. Ellis alerta de que la creciente dependencia peruana de exportaciones de minerales a la República Popular China, así como los préstamos para infraestructura y otros proyectos, y también la dependencia para una parte sustancial de la transmisión eléctrica, telefonía y electricidad del país, serían un gran peso en la balanza entre permitir o negar que COSCO reciba buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. De hecho, en 2012, la República Popular China utilizó una influencia similar sobre el gobierno de Sri Lanka para persuadirlo de que permita el reabastecimiento del buque de la Armada China Yuan Wang 5 en el puerto de Hambantota, también operado por COSCO, a pesar de que China no tenía acuerdos para bases militares en el país.
resalta Evan Ellis. Es cierto, no solo China es el principal socio comercial del Perú, lo que sería una noticia positiva si no fuera también que tienen gran presencia en la electricidad con Enel Perú, reciben minerales del país y tienen más proyectos e inversiones en marcha. Ahora China tendrá un mayor rango de operatividad, favoreciendo totalmente sus intereses en Perú con el megapuerto de Chancay. Pero hay otro factor. Por si no fuera poco que la economía del país depende en gran parte de China, lo que implica que Perú pueda ser altamente permisivo con el gigante asiático en Chancay, está el tema de la inestabilidad política peruana de los últimos años. El artículo de Evan Ellis plantea dos escenarios ante China. Por un lado, el ya detallado en tiempos de paz, que alerta de las dificultades que el gobierno peruano tendría al negar a COSCO Shipping recibir buques del ejército chino. El otro plantea un escenario alterno. Durante tiempos de guerra, la capacidad de COSCO para recibir y enviar carga militar y reabastecer al ejército chino de buques militares de la Armada podría verse facilitado por una crisis política en Perú, en la que el control del gobierno es incierto y con uno de los aspirantes al poder dispuesto a permitir que COSCO utilice el puerto de esa manera, advierte. Ellis resalta la crisis política en Perú de los últimos años, con múltiples gobiernos que han caído. Hubo 6 presidentes en 7 años. Con la vacancia del presidente Pedro Castillo, tras su intento de disolver el Congreso peruano como último hito. Pero no es solo eso. Ellis sigue pintando la crisis de institucionalidad. Gabinetes peruanos, incluidos ministros de defensa, cambian aún más regularmente. El Congreso peruano está actualmente fragmentado en numerosos partidos, generalmente opuestos a la presidenta Boluarte, cuya popularidad, como ya dijimos, es apenas de un 5%. En una situación de liderazgo tan disputado en tiempos de guerra, como ocurrió anteriormente con la caída de Pedro Castillo, el ejército peruano podría encontrarse con una elección difícil sobre cómo responder, agrega el analista. Mientras Dina Boluarte se prepara para recibir al presidente de China, Xi Jinping, en el APEC 2024 e inaugurar el puerto de Chancay, Evan Ellis resalta que su gobierno debe establecer mecanismos que le permitan tomar decisiones difíciles sobre la supervisión y control de la operación. Estas decisiones incluyen la gestión de la infraestructura portuaria, ferroviaria y de otros tipos de transportes del país para garantizar que la operación de Chancay por parte de COSCO no le permita capturar una posición de monopolio en el sector logístico del Perú, ni dar una ventaja injusta a los usuarios portuarios chinos sobre otros, resalta. Para esto, el gobierno peruano debería establecer procesos mediante los cuales la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, APN, y otras organizaciones gubernamentales peruanas mantenga una presencia adecuada en el puerto, de modo que garanticen que COSCO lo esté utilizando de manera consistente con la autoridad soberana del Perú. Asimismo, Ellis alerta al gobierno de Perú que, para anticipar los riesgos y las responsabilidades asociadas en tiempos de guerra, debería planificar ahora cómo mantener la visibilidad sobre lo que COSCO ingresa y saca del puerto y garantizar que no sea un riesgo militar. Cabe recordar
que China y Estados Unidos mantienen un conflicto latente por Taiwán. Tengo un video en mi canal que trata sobre este asunto. Bien amigos, hasta acá el video. ¿Qué opinan ustedes? Si te interesan estos temas, puedes dar like y suscribirte al canal. Hasta pronto.